Hola, mi nombre es María Núñez, soy profesora del Departamento de Derecho Político de la UNED y me encuentro hoy ante ustedes para hablarles de la selección de candidatos llevada a cabo por los partidos políticos. El modo de llevar a cabo la selección interna de los candidatos que van a encabezar las candidaturas en los comicios electorales varía mucho de unos partidos a otros y de unos estados a otros, siendo algo extendido en los países de nuestro entorno que en los partidos políticos, según disponen las legislaciones, la elección se lleve a cabo de manera democrática, aunque por lo general las leyes no profundizan en los métodos a utilizar, dejando en manos de los partidos los mecanismos utilizados. En el caso español, en la Constitución de 1978, en el apartado quinto del artículo 68, se reconoce el derecho a ejercer tanto el sufragio activo como el pasivo a los españoles. No exige que lo sean de nacimiento, por lo que un ciudadano español que hubiera adquirido la nacionalidad con posterioridad podrá ejercerlo, siempre y cuando se encuentre en pleno uso de sus derechos políticos, reconociéndose en el precepto 23 que el ejercicio del sufragio es un derecho fundamental. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente la sentencia 78/87 de 26 de mayo, mantiene que si bien es verdad que la titularidad del derecho de sufragio pasivo corresponde a todas las personas, que señala el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/85, su ejercicio viene condicionado a que la persona sea presentada como candidata por las organizaciones o agrupaciones habilitadas por la ley para ello, según lo dispuesto tanto en el artículo 44 como en el 186 en su apartado tercero de la anteriormente citada Ley Orgánica. Como deja patente el Tribunal Constitucional, el individuo aislado, únicamente empujado por su voluntad, no puede concurrir a unos comicios electorales, sino que habrá de ser respaldado por una agrupación electoral o por un partido político, por lo que cuando se determina que actualmente los estados se les puede calificar como estados de partidos, este calificativo no es en absoluto erróneo, sino más bien todo lo contrario. Si analizamos la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, comúnmente conocida como la LOREG, concretamente en su artículo 44, encontramos que se reconoce tanto a los partidos como a las federaciones el derecho a presentar candidaturas, siempre y cuando cumplan el requisito exigido de proceder a su inscripción previa. Como vemos, el individuo, no respaldado por una coalición, agrupación de electores o partido político, carece de capacidad para concurrir a unas elecciones, variando el modo de selección de candidatos de unas fuerzas políticas a otras. Desde el punto de vista legislativo, existe una exigencia unánime, no solo en el caso español, de exigir la democracia interna tanto en la organización como en el funcionamiento de las fuerzas políticas, artículo 6 de nuestra Constitución española actualmente vigente, aunque en el caso español la democracia interna no conlleva el imperativo de que en la elección sea un hecho de obligado cumplimiento la participación de los ciudadanos en la designación de los candidatos, hecho que supondría un ejercicio democrático de primer orden, ya que si bien es verdad, como ha señalado Octavio Salazar en un artículo publicado en el número 6 de la revista Teoría y Realidad Constitucional, en los estatutos de los partidos se reconoce como un derecho de los afiliados la participación en los procesos de carácter electoral internos y en la elección de los candidatos, aunque lo cierto es que, al menos en el caso español,
La designación, en último término, reside en los comités o en un ámbito asambleario, los cuales no solo tienen reconocida capacidad de nombrar a los candidatos, sino también de elegir el orden en el cual estos candidatos van a aparecer en las listas que se presentan a los electores, que en el caso español, al tratarse de listas cerradas y bloqueadas, no pueden ser alteradas por el elector. Han de escoger sin realizar ningún tipo de modificación en estas. Como se puede apreciar, la centralización a la hora de designar candidatos es algo asumido en la política patria. No son pocas las voces discrepantes provenientes de ámbitos muy diversos, las que abogan por un cambio profundo, que habría, según estas, de venir exigido por ley, que impulsen una modificación, un movimiento democratizador interno en el seno de los partidos, que abra la puerta, al menos a los afiliados, en la designación de los candidatos, que les otorgue un papel auténticamente protagonista en los procesos electorales, que no se limite a llevar a cabo la introducción de la papeleta en la urna electoral colocada al efecto cada 4 años. En el caso español, son pocas las fuerzas políticas que han dado un paso al frente en este sentido, pero no estamos ante un hecho, ni mucho menos generalizado, y más teniendo en cuenta que la ley no impulsa este tipo de iniciativas, sino que se queda totalmente al margen. En otros estados, esta cuestión es tratada de manera distinta y es algo asumido que el pueblo, y no únicamente las élites o una minoría dentro de los partidos, sean los capacitados para designar cuál es ese candidato más idóneo para ser cabeza de ese partido político. Destacable es el caso de los Estados Unidos, nación en la que, dependiendo de los estados, no existe uniformidad entre todos los estados, pero en lo que sí coinciden es en el mayor grado de democratización interna a la hora de elegir los candidatos si lo comparamos con lo que ocurre en España. En Estados Unidos, bien la totalidad de los electores inscritos en el censo electoral o bien la totalidad de los afiliados, en algunos casos, dependiendo de los estados y de los partidos, porque no es algo exigido por ley, la ley no impone que la designación de los candidatos hayan de participar los afiliados o los electores, pero es algo que ha sido asumido por muchos partidos políticos. Bien, pues dependiendo del caso, la totalidad de los electores inscritos en el censo electoral o la totalidad de los estados pueden votar al candidato que les resulte más idóneo en la celebración de las denominadas elecciones primarias. Las elecciones primarias son un instrumento muy importante a la hora de la designación de candidatos en Estados Unidos y en otros estados también, pero en Estados Unidos es donde tiene una implantación bastante grande. En Estados Unidos esta figura es utilizada tanto en las elecciones a la presidencia de la Unión como en las elecciones de algunos de los estados que la integran. En el seno de los partidos se puede presentar de manera individual una candidatura que habrá de ser avalada por un determinado número de electores de la jurisdicción. Puede hacer su campaña electoral la persona que decida presentar su candidatura y el proceso finaliza cuando el partido designa a aquel candidato que hubiera alcanzado el respaldo mayoritario. No el candidato que quizás ellos consideren más idóneo, sino el candidato que vaya avalado por un respaldo mayoritario por las personas que han participado activamente en su designación. El Gobierno velará porque todo el proceso se desarrolle con normalidad y garantizará que la persona mayoritariamente respaldada sea la que represente al partido en el proceso electoral. La designación de candidatos en el seno de los partidos en Estados Unidos
puede ser realizada a través de varias vías. En primer lugar, la designación se puede realizar por el Congreso o la Convención del partido. Esta modalidad, que tiene lugar cuando la designación del candidato es llevada a cabo por una convención o asamblea en el seno del partido, es conocida generalmente con la denominación sajona de caucus. Los llamados a integrar la convención van a ser aquellas personas que los partidos políticos designen. Otra vía, otro mecanismo para elegir a los candidatos es lo que se conoce como la convocatoria de elección de primarias, que puede adoptar diversas modalidades. En primer lugar, podemos mencionar las denominadas primarias de afiliados o cerradas. En estas primarias de afiliados o cerradas únicamente se permite participar en estas elecciones primarias a los militantes. Esta opción es la más extendida. No está abierta la designación a la totalidad de los individuos que pueden ejercer el derecho al voto, pero al menos los militantes, las personas afiliadas a ese partido político, van a tener un voto, van a poder participar activamente en elegir a la persona que va a encabezar a ese partido y que va a poder llegar a alcanzar el poder. Las primarias también pueden ser primarias abiertas, en la cual todos los electores inscritos en el censo pueden participar en la designación del candidato, no siendo un requisito previo el estar afiliado a ningún partido, ni tienen la obligación de manifestar públicamente cuál va a ser su preferencia. El peligro principal que entraña es que los simpatizantes de otras fuerzas políticas respalden al candidato de otro partido, del partido que se presenta contra su candidatura, con un perfil más bajo o más fácil de derrocar en unas urnas. Eso sí, estas personas, si se celebran primarias en su partido y en otro partido o en otros partidos, tendrán que elegir en qué primarias desean participar, si en las de su propio partido o en las de otro partido que pueda competir en las urnas con el partido propio. Pero sí que es verdad que pueden optar por el candidato que ellos consideren más fácilmente derrotable por su opción. Otro tipo de primarias serían las primarias semiabiertas, en las cuales solo puede ejercer el voto en las primarias del partido en el cual se hubieran previamente afiliado. Aunque en algunos estados los independientes, los no afiliados, pueden elegir en qué primarias participar. Por ejemplo, en Virginia West, las primarias republicanas están abiertas a los independientes, pero no así las demócratas. El sistema de elección de candidatos a través de las elecciones primarias comenzó a ser utilizado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para tratar de acabar con el monopolio absoluto que ostentaban las élites partidistas en la designación de los candidatos, siendo la primera vez que se utilizó una primaria en el estado de Minnesota en el año 1899, quedando establecida por ley su obligatoriedad en el citado estado en el año 1901. Y en ese mismo año se recurrió a este sistema para la designación del presidente de la Unión en el estado de Florida. En la actualidad es el sistema más utilizado para la designación de candidatos en este país, aunque no esté completamente generalizado, ya que, como dije anteriormente, al no ser obligatoria por ley su utilización, hay estados donde no están instauradas. Se puede utilizar la elección a través de primarias para las elecciones legislativas y asimismo para las elecciones presidenciales. En el caso de las elecciones legislativas, su instauración está prácticamente generalizada, tanto para el Congreso como para los cargos electorales, aunque los caucus hoy en día también están bastante generalizados. En el caso de la elección presidencial,
Los candidatos a ostentar la jefatura del Estado son nombrados en las convenciones de cada partido que quiere concurrir a los comicios. Otros estados, fuera de Estados Unidos, que utilizan las primarias para la designación de sus candidatos son, por ejemplo, Honduras, donde el Tribunal Electoral interviene en la nominación de los candidatos al convocar las primarias y también al proclamar. En Venezuela también se están utilizando, y en Argentina, el día 14 de agosto del año 2011, tuvo lugar la celebración de elecciones primarias por primera vez en su historia para la selección de los candidatos a los cargos electivos nacionales, entre los que se incluían la presidencia y vicepresidencia de la Nación, 130 diputados nacionales y 24 senadores nacionales. En estas primarias, todos los ciudadanos argentinos de nacimiento o nacionalizados de 18 años tenían el derecho y el deber cívico de votar en las primarias, por lo que se estableció la obligatoriedad, con independencia de su afiliación o no a un partido político. Otros estados, como Colombia, Costa Rica, Chile, en algunos casos, también en momentos puntuales han optado algunos de sus partidos por utilizar la convocatoria de primarias para la designación de sus candidatos. Como podemos ver, según están funcionando las leyes, se deja en manos de los partidos políticos la utilización de un sistema de elección de candidatos, bien a través de asambleas internas, bien a través de primarias, siempre y cuando, como dije anteriormente, se cumplan los requisitos internos de democracia. Como vemos, no hay un sistema generalizado de designación de primarias, ni mucho menos, pero sí que es muy interesante ver las diferencias que existen entre unos estados y otros, y dentro de los mismos partidos, de los mismos países, ver las diferencias que hay entre unas fuerzas políticas y otras. Espero haberles servido un poco de ayuda en el acercamiento a conocer cómo funciona la designación de los candidatos en los diferentes partidos y en algunos estados. Muchas gracias.